¿Alguna vez te ha pasado que has querido cacharrear con electrónica y no has sabido por dónde empezar? Pues bien, hoy nosotras te vamos a dar unos truquitos para que esa chispa electrónica que hay en ti vuelva a latir. Sí, hoy estamos en el laboratorio y tenemos un evento en la empresa para las familias y nos han pedido si podíamos organizar algún tipo de evento de soldadura para entretener a los pequeños y explicarles un poco el mundo de la electrónica y que ellos creen algo que les genere interés. Bueno, pues tras 4 horas de evento, ya como podéis ver por todo el caos, el evento ha ido súper bien, les ha encantado a los niños. Bueno, si quieres enseñar lo que hemos hecho. Hemos hecho un pequeño, una tontería, un circuitillo. Acércate para que se vea bien. Circuitillo de fútbol. Para que lo cuelguen también en el árbol de Navidad, porque es... Botón, se enciende la nariz. Les ha encantado. Wow. Y nada, ahora nos toca recoger y ha sido un éxito, tanto los papis y los niños la han disfrutado mucho. Nada, pues a recoger y ya pues para casa. A comer, no hemos comido en 4 horas. Y ahora a disfrutar. Y exacto. El mundo de Internet parece pequeño, la gente que está interesada en electrónica, pero en realidad es muy grande y muchos electrónicos y manitas tenemos familias y amigos a los que les queremos enseñar una cosa que nos encanta muchísimo, pero normalmente no sabemos cómo hacerles lo que estamos explicando. Transmitirlos. Exacto. Y es que, sí, o sea, porque claro, la electrónica en sí, cuando tú ves una placa verde con componentes negros encima, o sea, no es muy atractiva, ¿no? Y cuando se lo quiere enseñar a la gente es como complicado de explicar. Y entonces eso es lo que venimos nosotras a hacer hoy. Vamos a soldar unos cuantos juguetes y vamos a explicar los principios físicos y en lo que se basa la electrónica y vamos a despertar, por supuesto, esa chispa que hay en vosotros. Y es que además para nosotras hacer cosas así como soldar unos juguetes es muy relajante, porque soldar es un poco meditativo, de meditación. Tienes que estar alineado, cuerpo y mente, a la hora de moverte, porque si no estás muy concentrado y estás sabiendo lo que haces, te puedes o quemar o destrozar la placa, y no queremos ninguna de las dos. Bueno, ya conoces nuestro laboratorio, donde tenemos nuestro soldador, nuestro microscopio, las pinzas, el pegamento, el estaño para poder soldar nuestros componentes. Y nada, estamos ready. Vamos a hacer como en un restaurante Michelin, 3 estrellas, 4 o 5, en el que vamos a cocinar 3 platos principales, 3 platos, y vamos a empezar por los entrantes, en el que nuestra chef Cora va a soldar un reloj de arena 2.0. Y nada, dale fuego. ¡Hala, nos vemos! Vale, resistencias soldadas, primera parte.
Bueno, pues ya hemos acabado de poner cada granito de arena uno a uno y hemos hecho nuestro reloj de arena 2.0. ¿Qué os parece? El sensor va un poco flojo y las horas caen y minutos caen un poco sueltos, pero bueno, ahí está. Vamos a dejar el tiempo que vaya cayendo. Y hemos disfrutado del entrante y ahora vamos a pasar al plato principal. Y estamos en un restaurante no muy convencional, entonces no esperes que va a ser un plato de comida tradicional. Vamos a hacer que la comida flote. Vamos a ello, vamos a darle los fogones. Bueno, aquí de hecho tenemos la receta mágica de cómo se hace la comida flotador. Vamos a seguir las instrucciones. Ya tenemos nuestro plato principal cocinado, lo tenemos aquí, ¿ven? Esto es un levitador de ultrasonidos y aquí tenemos dos motitas de poliespan y vamos a ver si flotan. Las ponemos con las pinzas y ahí va una que está flotando. Acércate más si quieres que se vea bien el detalle. ¿Veis ahí cómo flota? Y nada, pues paso por aquí la pinza o por aquí la pinza y hago un poco de ruido, pero no acaba de molestar mucho. Y ahora voy a poner otra motita, a ver cuánto tienen que sujetar. ¡Toma! Está chulo, ¿verdad? Y te preguntarás, ¿qué es esto del levitador ultrasónico? Bueno, pues son estos dos componentes que están agitando el aire, envían ondas en el aire y hacen que se mantengan. Este componente está enviando ondas hacia arriba y este está enviando ondas hacia abajo. Entonces los dos se mantienen. Entonces si lentamente giramos el dispositivo, sin giros muy bruscos, podemos ver que se mantiene porque los dos están enviando ahí la fuerza y se mantiene ahí. Pero si en algún momento yo lo agito, se cae por el aire que yo he movido, pues ha hecho que se caiga. Además, algo muy guay es que como están enviando ondas en toda esta zona, nosotros podemos colocar a la altura que queramos la pieza flotante. Entonces tenemos esa, la he quitado y ahora puedo mover hacia abajo y también flota. La puedo subir un poquito y se mantiene ahí también. Y ahora vamos a pasar al postre, a la parte más dulce, y este plato también te va a ayudar a declarar tu amor. ¿Qué crees que va a ser? Vamos a soldarlo. Aquí tenemos también la receta, la vamos a... aquí con todas las indicaciones. Vamos a ver si la seguimos bien.
tenemos el postre super mega dulce. Vamos a probarlo. A ver si hace que palpiten nuestros corazones bien alegres. Vale, pues vamos a probarlo. Tenemos aquí, esto es una fuente de alimentación, es como una batería enorme que tú la puedes... Tenemos nuestro hibridador, es una batería enorme que tú la puedes programar con 3 voltios, 12 voltios o lo que tú quieras. Vamos a poner 5. Conectados, la verdad. Toma. Enchufamos. Mira cómo palpita. Espera que apagamos la luz. Mira, mi corazón palpita. ¿Qué os parece este postre? Qué bonito es que la electrónica hace que nuestros corazones palpiten. No, ya habéis visto cómo de chulo puede ser hacer y explicar a vuestros compañeros y amigos la electrónica. Podéis explicar materiales, componentes, diferentes formas de programar. Pues bueno, con esto son unas simples ideas que podéis vosotros hacer en casa. Y nada más que decir, mirad, pues aquí tenemos simplemente el funcionamiento, unos LEDs rojos, y aquí tenemos una especie de interruptor. Este microcontrolador hace que palpite el corazón, tiene un timer y va contando. Este de aquí, por dentro, tiene todas las resistencias, tiene un sensor de movimiento y que en teoría debería hacer que bajase el tiempo, pero funciona regular. Y luego tenemos el levitador ultrasónico, que lo que hace son enviar ondas de sonido, pero las frecuencias son tan altas que nosotros no las podemos escuchar, pero en realidad es una onda de sonido. Bueno, espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.